Estamos hablando de este grupo llamado La Vara del Pastor. Y lo que hemos mencionado es que no es un grupo solo, unido, unificado, no es un movimiento sólido, sino es un conjunto de grupos liderados cada quien por sus líderes locales, y cada uno de ellos compite por dirigir, ¿no?, el reino intermedio que Jesús traerá. Esa es la única razón por la que ellos se subdividen. Cuando van creciendo, se van dividiendo. No es un pueblo como lo es la Iglesia Adventista. Hay citas de Elena White que ellos repiten de memoria. Siempre les digo que si, así como conocen los escritos de Elena White, conocieran la Biblia, entonces su mente se aclararía y no dirían lo que dicen. Pero son hermanos que en su, vamos a poner entre comillas, sinceridad, viven engañados. Algunos de ellos no saben que han sido engañados. Cuando despierten a la realidad, ojalá que no sea tarde. Les mencionaba que los peligros que la Iglesia de Dios para este tiempo final debe enfrentar, la única salvaguarda para poder enfrentar esos desafíos es la palabra de Dios. Entonces lo que nosotros necesitamos es cumplir lo que el Señor nos ha dicho en su palabra. Probad a los espíritus si son de Dios. En la iglesia cristiana primitiva, los miembros de la iglesia de Éfeso probaban a aquellos que dicen ser apóstoles y no lo eran, y los hallaban mentirosos. ¿Y cómo probaban? Con la Escritura. ¿Cómo podemos probar hoy día que existen profetas mentirosos? Con la Escritura. Eso es todo. Anoche hablábamos de la piedra de Daniel, que no fue cortada con mano de un monte. Estos amigos de la Vara del Pastor piensan que ellos son la piedra. Ellos, los 144,000, son la piedra. Que cuando Cristo venga a instaurar su reino, ellos van a golpear a todas las naciones. Pero para que eso sea así, primero tendrá que haber una matanza en la iglesia adventista. ¿Quiénes ejecutarán esa matanza? Los ángeles de Dios, según vamos a decir, el grupo conservador de los davidianos. La rama davidiana, que son extremistas, de los cuales era David Koresh, ellos creen que los mismos davidianos debían ejecutar la matanza. Gracias a Dios, esa gente no está viniendo. Los que nos visitan, no sé si ya llegaron, pero los que nos visitan son del ala más conservadora. Y eso nos tranquiliza porque pues no hay problema, no hay amenaza. El problema es que ellos están convencidos de que están en la verdad y que la piedra son ellos, que no es la venida de Cristo. ¿Y quién les metió eso en la cabeza? El señor Víctor Jutef, a quienes ellos consideran su profeta. Esta noche yo quiero mostrarles con un estudio bíblico por qué digo, sostengo y demuestro con la Escritura que Víctor Jutef es un falso profeta. Es alguien que ha engañado a estos grupos. Ojalá que algún davidiano honesto, sincero, estudie más detenidamente este video y pueda arreglar sus cuentas con Dios. Si quieren quedar donde están, sigan. Es un asunto de ustedes. Lo que yo quiero es que la iglesia, no solo de aquí de Yopal, del área, de los llanos, sino de Colombia, y a donde lleguen estas redes, puedan ser vacunadas frente a estos engaños.
¿Alguno de ustedes se ha preguntado por qué estos hermanitos están aquí en la iglesia a pesar de que les han pedido que por favor no molesten? Oiga, hermano, ¿y usted por qué no se vaya al frente? Está la iglesia pentecostal unida. ¿Por qué no va para allá y les habla a ellos? ¿Por qué tiene que venir acá? Y allá al otro está la luterana, la iglesia evangélica en la otra esquina. ¿Por qué tiene que venir acá la iglesia adventista? Bueno, les voy a decir por qué. Porque ese es el mandato de Víctor Gutiérrez. Los ha engañado para que vengan a hacer su obra misionera solo en la iglesia adventista. ¿Y qué ha hecho para hacer eso? Usted lo puede leer en los escritos de él si quieren ir a sus escritos. Él ha tomado un pasaje de Mateo, y lo vamos a leer ahora, Mateo capítulo 10, versos 5 y 6. Y justamente vamos a tomar ese mismo pasaje para demostrar que Jutef es mentiroso, que es un falso profeta. Y después de este estudio, ustedes van a tener más argumentos para que cuando estos hermanitos vengan a quererle lavar la cabeza a ustedes, ustedes puedan decirle, hermano, estudie la Biblia. ¿Qué dice Mateo 10, versos 5 y 6? A estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones. Jesús les dio instrucciones diciendo: por el camino de gentiles no vayáis, en ciudad de samaritanos no entréis, no se entretengan con los gentiles ni con los samaritanos. Verso 6. Y antes bien a las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿A dónde nos manda el Señor? A las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿Quién es la casa de Israel en el tiempo del fin? ¿Quién es el pueblo de Dios, el pueblo remanente en el fin? La iglesia adventista. ¿A dónde vamos a ir? A las ovejas perdidas de la iglesia adventista. Dios los ha llamado para hacer un ministerio solo aquí en la iglesia. ¿Ustedes creen que ellos se van a ir a otro lado? No. Así que vamos empezando por ahí. ¿Por qué ellos vienen solo a la iglesia adventista? Porque el profeta les ha engañado diciendo que esto es prioridad. El Señor ve que la iglesia de la Odisea está a punto de ser vomitada de la boca del Señor y que por lo tanto necesitan ayuda. Y ellos son los que vienen a ayudarnos. Y están aquí. Otra vez les repito, más ayuda el que no estorba. Pero están ahí. ¿Qué significa esto de que Jesús le dijo, no vayáis a los gentiles, a las ciudades samaritanas, no entréis, sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel? Ese señor Víctor Jutef, a quien ellos llaman profeta, nosotros llamamos un falso profeta, él toma este versículo y dice, este es el mandato de Jesús para ustedes ahora. Y les dice algo más. Y no se les ocurra desobedecer esta orden, porque el Señor, a través de él, les está ordenando que vayan única y exclusivamente a la iglesia adventista. No pierdan tiempo con los gentiles, con los samaritanos, con otras iglesias. Vayan solo a la iglesia adventista porque está en riesgo de ser vomitada. Es la iglesia laodicense, necesitan ayuda y nosotros vamos a ayudarlos. Hermanos, ¿Jesús solo ministró a los judíos? Yo podría, y de paso contestar a aquellos que leen mal la Biblia, de paso, quiero decirles que leemos tan mal la Biblia
que le cambiamos el sentido. Según Mateo 1:21, hacia atrás, dice la Escritura, el ángel le dijo a José, llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Pregunta, ¿para qué vino Jesús? Salvar a su pueblo de sus pecados. Ahora miren cómo voy a leer la Biblia, como muchos leen. Quiere decir que Jesús no vino a morir por toda la humanidad. Él vino a salvar solo a su... ¿Y cuál era su pueblo? Israel, los judíos. ¿Y qué dice? Él salvará a su pueblo de sus pecados. Entonces, viene un profeta y le dice, miren, el Señor dice así. Esa es la forma como muchos leen. Y es la forma como todo el mundo lee. Sigan leyendo así y van a encontrar una nueva luz, porque están leyendo mal la Biblia. De paso, quiero decirles que el sábado a las 2 de la tarde vamos a tener un seminario breve para mostrarles un modelo, un ejemplo, una estrategia de las tantas que hay de cómo leer la Biblia. Así que están invitados desde ahora. Y después de eso absolveremos las preguntas que hubiesen. ¿Cómo es que lee la gente a la Biblia? Así. Entonces algunos que dicen, no, es que Jesús era judío y porque Jesús era judío guardaba el sábado. Ah, sí, qué bueno. Y entonces, sí, porque ahí dice que era judío, sí, claro. ¿Y qué dice la Biblia? Que él vino a morir por su pueblo, ¿cierto? ¿Tú eres judío? No, entonces él no vino a morir por ti. ¿Es así como leemos la Biblia? No. Les voy a decir algo que nuestro hermano Víctor Jutef hace con respecto a algo que le enseñó a las mujeres y que desgraciadamente lo leen mal también. ¿Ustedes se han dado cuenta por qué nuestras hermanas vienen con velo? ¿Algunos de ustedes se han preguntado por qué? Bueno, para entender el problema del velo, ustedes necesitan entender todo el contexto del libro de Primera de Corintios. Pero como nosotros no tenemos mucho tiempo para ello, les voy a dar un pasaje para que ustedes entiendan dónde está el problema. En los capítulos del 1 al 10, Pablo está siendo desafiado por mujeres en la iglesia de Corinto. Estas mujeres, Pablo dice, pues se rapaban la cabeza como señal de autoridad. Y entonces Pablo les dice, si ustedes están ahí, no se dan cuenta que sin pelo hay que ponerse velo. Claro, velo. De ahí viene el velo. Algunos se preguntan, ¿por qué? Porque esas mujeres, desafiando la autoridad de los apóstoles, se rapaban, se afeitaban la cabeza. Y el apóstol le dicen, debes ponerte velo, por respeto al Señor. Pero entonces, en 1 Corintios 11, verso 15, vamos a leer el 14 y 15, porque el 14 habla de los hombres. Dice, la naturaleza, ojo, la naturaleza, porque nos crece el cabello, no porque queremos, simplemente nos crece. Dice, la naturaleza misma nos enseña que al varón le es deshonroso dejarse crecer el cabello. ¿No os enseña eso? Sí. Luego los varones se recortan el pelo. Verso 15. Por el contrario, a la mujer dejarse crecer el cabello le es honroso. ¿Por qué? Porque en lugar de velo le es dado el cabello. Hermano, si usted se ha cortado el pelo rapado y no tiene pelo y quiere seguir con la norma de Pablo, ser literal, entonces use velo si es que no tiene cabello. Ustedes, algunas hermanitas que sufren de cáncer y tienen problemas con el pelo, ¿no? Ponen un velo, tranquilo. Algunos se ponen peluca, tranquilo, es lo mismo que el velo. Pero si usted tiene pelo, ¿qué dice el verso 15? El cabello le es dado en lugar de ¿qué? ¿Y para qué lo usa? Bueno, les puedo decir más, pero solamente quería decirles
este elemento para que ustedes entiendan que nuestras hermanas han sido engañadas y pues como su profeta se lo ha dicho, le creen. Yo les digo, después de haber estudiado la Biblia con diligencia estos aspectos, repito y lo diré siempre, Víctor Jutef es un profeta falso que va contra la Biblia. Y vamos ahora a Mateo. Mateo 10, versos 5 y 6. No vayan a los gentiles, no a los samaritanos, solo a las abejas perdidas de la casa de Israel, a la iglesia adventista. Por eso es que ellos no se van. Yo espero que después de esto nuestros hermanos, si quieren venir a sentarse, está bien, pero ya todo el mundo va a saber lo que ellos piensan. Una cosa es apreciar la bondad de nuestros hermanos, porque nosotros como seres humanos apreciamos al ser humano, pero rechazamos totalmente cuando vienen con una intención de dividir la iglesia. Y nuestros hermanos no vienen para ayudarles, vienen con la intención de destruir la iglesia. Si ellos no se dan cuenta de lo que están haciendo, les estoy avisando. ¿Cuál es nuestra tarea? Mostrarles que el profeta que ellos tienen es falso. No se ciña a la palabra de Dios. Y les digo algo. Lean Mateo 15, 24. Una mujer sirofenicia, cananea, vino a Jesús y tenía a su hija enferma y le dijo, Señor, por favor, ayúdame con mi hija. ¿No? El verso 24, ¿qué le dijo a Jesús? No soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¡Wow! Jesús le dijo, espera. Yo no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. En otras palabras, lo siento. ¿Y qué le dijo esta mujer? Señor, pero por favor, socórreme. Se postró, socorro. ¿Y Jesús qué le dijo? No está bien que yo le dé, ¿no?, el pan de mis hijos, se lo dé a los perrillos. ¿Y qué le dijo la mujer? Señor, yo no te pido el pan, no te pido que le quites el pan, solo de las migajas que caen, de eso nomás dame, y mi hija sanará. ¿Y qué dijo Jesús? Verso 28. Mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Pregunta. Cuando Jesús le dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel, ¿no ayudó a esta mujer? ¿Ayudó o no la ayudó? ¿Qué dice la Biblia? ¿Que la ayudó? Entonces ya tenemos que ponernos a pensar, cuando Jesús envía solo a las ovejas perdidas de la casa de Israel, los envía con un propósito. ¿Por qué? ¿Por qué le dijo eso a los discípulos? Esa es la pregunta que vamos a contestar. Para ello, les voy a hacer otra pregunta. Si Jesús estaba interesado solo en la casa de Israel, ¿acaso no sanó al endemoniado gadareno? ¿Sí? ¿Acaso no respondió la oración de Cornelio, soldado romano? Sí. La hija de Jairo, bueno, ese era judío, él era principal de la sinagoga. Él sanó y ayudó a gente que no era de la casa de Israel. Entonces la pregunta ¿es que acaso Dios no tiene intención de ayudar a los de la casa de Israel? ¿Saben qué les ha dicho el señor Víctor Jutef a su gente? Les ha dicho, miren, primero hay que evangelizar la iglesia adventista, que ese es el urgente mensaje que ustedes tienen para ellos. Ya cuando los maten a ellos con la matanza de Ezequiel 9, entonces iremos a ayudar a todo el pueblo. Pero ahora
Solo la casa de Israel. Pregunto, ¿Jesús ayudó o no ayudó a otros fuera de la casa de Israel? Sí. Más aún, ya que Mateo cita eso, quisiera mostrarles cómo Mateo se preocupa por los gentiles. Miren ustedes en Mateo capítulo 1, ¿no? Vamos un ratito al capítulo 1 y en el verso 5. Habla de la genealogía de Jesús. ¿Quién es mencionado en la genealogía como ascendiente de Jesús? Salmón engendró de Rahab a Boz. ¿Y quién era Rahab? No solamente que no era israelita, sino que tenía una profesión muy cuestionada, pagana, pero creyó en Jehová y fue asimilada al pueblo de Dios. Ojo. Luego dice, y Boz engendró de Ruth a Obed, del cual vendría Isaí, padre de David. ¿Y quién es Ruth? La moabita. Era moabita, idólatra. ¿Y dónde están estas mujeres? Reconocidas como las madres de Israel. Entonces, ya Dios tenía en cuenta a esas mujeres gentiles allí. Mateo capítulo 2, dice el verso 1 y 2, que vinieron de oriente a Jerusalén unos magos. ¿De dónde vinieron? De oriente. ¿Quiénes eran? ¿Eran judíos? No, no eran judíos. ¿Y qué dice el verso 2? Ellos preguntaron, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y hemos venido a adorarle. ¿Quiénes adoraban a Jesús al nacer? Su pueblo ni siquiera se enteró, solo los pastores que estaban en las colinas de Jerusalén. De oriente vinieron unos sabios para advertir a los eruditos, escribas, fariseos, dirigentes, de que había nacido el Mesías. Y en el verso 11 dice, Mateo 2:11, que ellos entraron en la casa, porque encontraron el lugar donde estaba Jesús, en Belén, vieron al niño con su madre María y postrándose, le adoraron. Si el Señor no tiene cuidado de los otros gentiles y solo de la casa de Israel, ¿qué hace esta gente aquí en Mateo 1 y 2? Os lo voy a decir de otra manera. Según Mateo capítulo 5, verso 13. Cuando el Señor le dijo a sus discípulos, vosotros sois la sal de la tierra. No le dijo, vosotros seréis la sal de la tierra a futuro. No. Sois ahora. Y cuando le dijo en el verso 14, vosotros sois la luz del mundo, no estaba hablando a futuro, ahora. Y cuando el Señor habla, ¿no?, de las señales de su venida, en Mateo 24, el verso 14, ¿no? ¿Cuál es el criterio que dice él? Será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. Entonces la pregunta es, ¿será predicado a todo el mundo? ¿Cuándo? ¿Está diciendo primero a los adventistas y luego a los demás? No. Etcétera, etcétera. Y Mateo 28, 19 y 20, donde los manda a todo el mundo, a todas las naciones, y predicar, evangelizar, bautizar en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Entonces aquí yo encuentro una aparente contradicción. ¿Por qué Jesús mandó en Mateo 28 ir a todo el mundo
nación, lengua. Y en Mateo 10 le dice, Mateo 10, vuelvo a Mateo 10, verso 5 y 6, no entren en valles de gentiles, casas de samaritanos, sino solo a las ovejas perdidas de Israel. ¿Por qué? Hay una razón. ¿Quiénes esperaban al Mesías? Los judíos. Ellos esperaban al Mesías. ¿Qué señalaban las profecías acerca del Mesías? Voy a poner mi dedo aquí porque voy a ir a Isaías. Me acompañan, podemos ir a Isaías 35, por ejemplo. Miremos solo uno de los tantos temas proféticos. Isaías capítulo 35 nos dice algo en torno a las profecías del Mesías. ¿Qué esperaban los judíos cuando el Mesías apareciera? Bueno, según Isaías 35, y les digo, si ustedes leen allí el título de esa sección del capítulo 35, algunas Biblias tienen subtítulos. ¿Saben lo que dice? El futuro glorioso de Sión. Esta es una profecía que tiene que ver con la venida del Señor, el cumplimiento del Mesías. Y entonces dice en el verso 4, voy a leer del 4 al 6, y lo voy a leer bien despacito, ¿no? Fortaleced, dice, decid a los de corazón apocado, esforzaos, no temáis, he aquí vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá. 2 veces repite, vuestro Dios viene, Dios mismo vendrá y os salvará. Ahora entienden por qué Mateo 1:21 dice, y salvará a su pueblo de su pecado. Está hablando de la encarnación. Pero entonces, dice el verso 5, cuando Dios venga para salvar a su pueblo, ¿qué va a pasar? Los ojos de los ciegos serán abiertos, los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo, etcétera, etcétera. Cuando venga el Mesías, ¿qué iba a pasar? Isaías 61, versos 1 y 2, hablando de la venida del Mesías, habla de el Espíritu de Jehová está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. ¿Y qué hizo Jesús con ese texto de Isaías 61, 1 y 2? Lo aplicó a él. Ustedes lo pueden leer en Lucas capítulo 4, versos 18 y 19. Ahí está. Lucas 4, 18 y 19 es una cita de Isaías 61, 1 y 2. Jesús, un sábado, abrió la Biblia en el profeta Isaías, dice Lucas 4, 17, y en el verso 18 dice, y se levantó a leer lo que está escrito, el Espíritu de Jehová está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Estaba profetizado que los pobres recibirían el mensaje. ¿Por qué les comento todo esto? Porque los judíos, cuando cuestionaron a Jesús, ¿qué creen que le pedían? ¿Qué creen que le pedían? Les leo Mateo 12, estamos en Mateo 12, verso 38. Entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos diciendo, Maestro, deseamos ver de ti, ¿qué cosa? Señal. Y respondió y le dijo Jesús, generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás, y sigue ahí todo lo demás. ¿Qué querían los judíos que Jesús haga? Señal. ¿Por qué? Para comprobar de que Él es el Mesías. Ahora vayamos al capítulo 11. Porque entonces vamos a ver el testimonio de Juan el Bautista. Ustedes se dan cuenta que Mateo tiene consistentemente una visión salvífica, no solo para los judíos, sino también para los gentiles. Pero tiene 2 mandatos.
Uno, que Jesús en Mateo 10 dice, no vayan a gentiles ni samaritanos, solo a la casa de Israel. Y el otro, Mateo 28, vayan a todo el mundo. Entonces la gente dice, bueno, ¿a cuál le hago caso? El profeta davidiano, al que llaman profeta, yo lo llamo falso profeta, él dice, no, lo que pasa es que Dios quiere que primero trabajemos en la casa de Dios y después, cuando ya ellos se hayan muerto por la matanza de Ezequiel 9, vamos a todo el mundo. Ese es el significado que le da. Pero la Biblia no dice eso. ¿Por qué? Lean Mateo 11. Cuando Jesús terminó de dar instrucciones a los 12 discípulos, se fue de ahí a enseñar y predicar en las ciudades. Y al oír Juan el Bautista, en la cárcel, los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos para preguntarle. ¿Qué le mandó preguntar? ¿Eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otro? ¿Por qué? ¿Por qué él preguntó a Jesús si era él o hay que esperar a otro? Porque si ustedes leen Isaías 61, 1 y 2, van a descubrir que el Mesías era ungido por el Espíritu de Jehová para dar las buenas nuevas a los pobres, pregonar libertad a los cautivos y poner en libertad a los oprimidos. Por eso es que los judíos esperaban un Mesías libertador. Y cuando apareció uno ahí, carpintero, él, humilde, ¿qué va a ser el Mesías? No hay por dónde. Ellos esperaban a alguien majestuoso, victorioso. No se esperaban un carpintero, uno como ellos. Juan estaba en la cárcel. Él vio el Espíritu Santo descender sobre Jesús en su bautismo. Él dio testimonio de ello. Pero ahora en la cárcel se preguntaba, ¿eres tú el que ha de venir o esperaremos a otro? ¿Eres tú el que habrá de venir o esperaremos a otro? ¿Por qué? Porque si eres tú, ¿qué hago yo aquí en la cárcel? Las profecías. ¿Y cuál fue la respuesta de Jesús en el verso 4? Id y hacer saber a Juan las cosas que oís y veis. ¿Y qué es lo que ellos oían y qué es lo que ellos veían? Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el evangelio. Bienaventurado es el que no haya tropiezo en mí. ¿Qué le estaba diciendo Jesús a los discípulos de Juan? Vayan y díganle lo que ven y oyen, que las profecías de Isaías se están cumpliendo. Nunca más se escuchó hablar de Juan el Bautista. Y eso fue todo, porque al rato murió. Pero él quedó convencido de que Jesús era el Mesías. ¿Por qué? Un gentil sabía que el Mesías haría milagros. Es más, ¿esperaban al Mesías? No. Los samaritanos sabían que venía el Mesías porque los samaritanos adoptaron la religión de Israel cuando se instalaron y pusieron a Jehová como uno de sus dioses, porque tenían varios. Y por eso los judíos no podían ver a los samaritanos, porque ponían a Dios Jehová junto a los otros dioses de ellos. Los gentiles no sabían de las señales que anunciaban la venida de Jesús. ¿Quiénes sabían? Los judíos. Por eso los judíos decían, Señor, Maestro, muéstranos una señal. Y siempre le están pidiendo señal. Ustedes van a encontrar en la Biblia una y otra vez, ¿qué señal haces? Siempre. ¿Por qué es importante las señales? Porque las señales comprobaban de que el Mesías había llegado. Y cuando le dijo a Juan,
los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los ciegos ven y los pobres es anunciado el Evangelio, Él es. Eran las señales del Mesías, porque la profecía lo decía así. Ahora, volvamos a Mateo 10 y el verso 5 y 6. Porque solo cuando ustedes entienden a Mateo en su totalidad, porque les estoy dando, ¿cómo se dice?, una sinopsis del Evangelio de Mateo, porque hay muchísimas cosas más que podemos decir, pero una cosa breve, puntual, para entender Mateo 10, porque si no, no lo entienden. Y eso es justamente el problema que Víctor Jutef tuvo. Él lo entendió a su manera y les enseñó a su manera. Y claro, ha habido gente que le ha creído y por eso están aquí. Dice la Escritura en el verso 5 y 6. No vayan a caminos de gentiles ni ciudades samaritanos, sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y el verso 7, ¿qué dice? Y yendo, ojo, yendo, no solamente le dijo, vayan a la casa de Israel, sino que al ir, yendo, predicad diciendo, el reino de los cielos se ha acercado, sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios, de gracia recibisteis, dad de gracia. ¿Los mandó solamente a predicar o algo más? Algo más. Y si Jutef estuviera vivo, yo le preguntaría, oye hermano, ¿por qué el mandato de Jesús lo cortaste solo ahí en el verso 6? ¿Y por qué no seguiste? Esa no es la forma de leer la Biblia. Cuando Jesús les dice no vayan, es por una razón. Porque los gentiles no conocían las leyes, las señales de la venida del Mesías. Los judíos sí, la casa de Israel sí. Ellos podían identificar. Y de hecho, Juan el Bautista, al recibir el mensaje de sus dos discípulos que enviaron a Jesús, al escuchar el mensaje quedó satisfecho. Y si ustedes son asiduos lectores de Elena White, lean esa partecita. Y Elena White dice que cuando Juan recibió el mensaje, nunca más dudó, porque él dudó de que Jesús era el Mesías. ¿Por qué? Por las señales. ¿Cuál es la razón por qué Jesús mandó a sus discípulos solo a las ovejas perdidas de la casa de Israel y les mandó que al ir y predicasen, sanasen, limpiasen leprosos, echaran demonios, resucitaran muertos? ¿Por qué? Porque la predicación a la casa de Israel y las señales le daban la evidencia a la gente que el reino de Dios se ha acercado. Porque cuando Dios venga, habrán esas señales. Y entonces la pregunta que le tengo que hacer, hay dos preguntas que le tengo que hacer a mis hermanos davidianos. Hay una que les he preguntado, me gustaría que la dama que nos acompaña me responda. Me gustaría saber quién es su líder, por lo menos para saber de dónde viene y a dónde va. Pero tengo una pregunta. ¿Por qué Víctor Jutef solo le manda a la casa de Israel y no les da la autoridad de Dios para sanar, limpiar leprosos, resucitar muertos, echar demonios? Porque ese es parte del mandato. Ir y yendo, predicar y sanar. ¿Por qué se separa solamente el predicar y el sanar se queda a un lado? Si es parte del mandato. ¿Por conveniencia propia? ¿Esa es la forma como se lee la Biblia? Wow. Pero ahora voy a entrar a un problema mucho mayor. Ese no es el problema. Bueno, es parte. Pero hay algo más importante. ¿A quién hay que obedecer? ¿A Dios o a los hombres?
Esa es la pregunta que a los hermanos davidianos yo les digo: ¿a quién hay que obedecer? ¿A Dios o a los hombres? Y va a decir: ¿pero por qué? Por lo siguiente: porque sigan leyendo las instrucciones de Jesús. Él no solamente les dice: vayan a la casa de Israel, sino que además les dice: sanen, resuciten, limpien leprosos, echen demonios. Les dio autoridad. Miren ustedes en Mateo 10, verso 1. Es exactamente lo que dice. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre espíritus inmundos, para que echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. ¿Qué les dio? Autoridad para sanar cuando los mandó. ¿Se han preguntado ustedes por qué en Mateo 28 esa autoridad para sanar no está? Búsquenla. No hay. ¿Por qué acá a sus discípulos se les dice: les doy autoridad para sanar? Vayan y prediquen solo a las casas de Israel. Y cuando manda al mundo, no hay autoridad para sanar, solo autoridad para predicar, enseñar, bautizar, hacer discípulos. Ya. Ahora, hay una razón. El verso 9 dice: no os proveáis de oro, ni plata, ni cobre. Es decir, no lleven dinero, pues. Cuando vayan, no lleven dinero, ni alforja. El verso 10 es claro: ni alforja para el camino, ni 2 túnicas, ni de calzado, etcétera, etcétera. El verso 11: mas cualquiera en la ciudad, aldea, donde entréis, informaos quién en ella sea digno, y posad allí hasta que salgáis. Y al entrar en la casa, saludadla. Y si la casa fuere digna, vuestra paz vendrá sobre ella. Hasta ahí, muy bien. No lleven nada porque la gente los va a hospedar. Sí. Pero ¿qué dice el verso 14? Y aquí es donde quiero llegar: a quién obedecemos. Jesús le dice a sus discípulos, y pongan atención, mi hermano davidiano: si alguno no os recibiere, ojo, Jesús le dice a esos que vayan solo a la casa de Israel: si alguno no os recibiere, ni oyere vuestras palabras, ¿qué dice? Salid de aquella casa o ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies. Que yo me encargo, porque lo de Sodoma y Gomorra va a quedar corto, yo lo voy a destruir, pero eso se encarga Dios. Ustedes solamente, si no los quieren recibir, si no los quieren oír, si no quieren saber de usted, salga de esa casa o de la ciudad. ¿Cuál es el mandato de Jesús? Vayan solo a la casa de Israel, sanen, hagan milagros para que crean que su mensaje viene de Dios, porque está anunciado que cuando el reino de Dios venga, eso va a suceder. Y eso esperaban los judíos. Por eso es que le pedían a Jesús milagros, señales, señales y señales. Pero también le dijo: si lo reciben, quédense, tranquilo. Pero si no lo reciben, salgan, váyanse de la casa, de la ciudad, váyanse, yo me encargo. Hermanos davidianos, la iglesia adventista no quiere escuchar su mensaje, porque es un mensaje falso, no es bíblico. No lo queremos escuchar, no porque se nos ocurre que no. Le estoy mostrando en la Biblia que es falso. Porque para ser verdadero, tomen todo el mensaje, pues. Si el Señor le dio autoridad solo para venir a la casa de Israel, ¿hacen ustedes los milagros que el Señor le ha dado? No veo. Peor aún, la iglesia adventista no quiere oír de sus enseñanzas, porque son fantasías. ¿Qué dice el Señor Jesucristo? Salga, váyase, sacúdase el polvo allá afuera. Dios se encargue de esta iglesia o de la ciudad. Ese no es problema suyo, es problema de Dios, quien lo manda.
Pero ¿qué les ha dicho el profeta Jutef? Nadie se atreva a salir, quédense. Y si lo sacan, regresen. Y tantas veces lo saquen, vuélvanse a meter. ¿A quién le están haciendo caso? ¿A Jesús o a un hombre? Hermanos davidianos, nosotros los adventistas obedecemos la palabra de Dios. Jesús es nuestro líder, obedecemos la palabra de Dios, está en la Biblia. Entonces, cuando yo leo a Jutef y encuentro las barbaridades que dice, al leer la Biblia digo, pues es que no tiene sentido. Totalmente fuera de foco, fuera de contexto. Nada que ver. Yo les digo, hermanos, a veces me da ganas de llorar, a veces me da ganas de reír, porque digo, ¿cómo puede ser posible que una persona que tiene un pensamiento totalmente irracional de la Biblia haya podido engañar a tanta gente? Eso es lo que a mí más me duele, me preocupa, porque hay gente inocente que está siendo engañada. Bueno, yo le estoy demostrando por qué digo que Jutef es un falso profeta, porque no se ciña a la palabra de Dios, malinterpreta la Biblia. ¿Y saben cuál es el problema mayor? Es que el mensaje no se lo reveló a los de la Biblia, no se lo reveló a Elena White, me lo reveló a mí. Hermanos, Dios nunca va a revelar ningún mensaje que no esté basado en la Escritura. Nada que... Y en el caso de Jutef, este mensaje es totalmente desaforado, porque va contra la misma Biblia. Mateo es claro. Si yo tuviera que recomendarle a los davidianos algo, sería, ¿por qué no hacen como Jesús? Él vino a ministrar a la casa de Israel, pero al mismo tiempo que ministró a Israel, ayudó a todos, a los que venían y se acercaban, a todos. Les voy a leer un pasaje en Marcos capítulo 6 para que ustedes se den cuenta que Jesús no solamente trabajó en Israel, no. Marcos capítulo 6, versos 53 en adelante. Dice la Escritura que ellos estaban navegando en el mar de Galilea y terminada la travesía vinieron a la tierra de Gennesaret. ¿Y qué es la tierra de Gennesaret? Decápolis. Decápolis es la parte nororiental del mar de Galilea. Esa zona de Decápolis es pagana, gentil. Y él vino a esa tierra. Esa fue la tierra del Gadareno, que fue sanado, del endemoniado. Bueno, y el verso 54 dice que saliendo ellos de la barca, la gente le conoció y recorriendo toda la tierra alrededor comenzaron a traer de todas partes enfermos en lechos a donde oían que estaba, y donde quiera que entraba, en aldeas, ciudades o campos, ponían en las calles a los que estaban enfermos y le rogaban que le dejasen tocar siquiera el borde de su manto, y todos los que le tocaban quedaban sanos. ¿Dónde fue esto? ¿En Israel? Gennesaret, Decápolis, zona gentil, pagana. ¿Cómo que Jesús solamente ministró a la casa de Israel? Y entonces, ¿por qué no hacemos como Jesús? ¿Por qué no vamos a los demás? No, porque a ese señor Víctor Jutef se le ocurrió y tenía una fijación con la iglesia adventista, y aquí y solo aquí, y no se atrevan a desobedecer porque esto es mandato de Dios. Falso. Si ustedes lo quieren creer, sigan. Pero si son honestos leyendo la Biblia, ya sé lo que van a decir. Algún hermano davidiano está pensando de esta manera. Ese hombre tiene una interpretación privada de la Biblia.
¿Saben qué le enseñó Jotef a su gente? Los volvió paralíticos mentales. Sí. ¿Saben por qué? Porque les dijo que nadie puede interpretar la Biblia, solo un profeta. ¿Y saben ustedes por qué ellos leen todos los libros de Elena White y se lo repiten de memoria? Porque ella es profeta de Dios y entonces leen la Biblia a través de Elena White. Lo que no han leído es que Elena White dice en sus escritos que ella no es una luz que reemplaza la Biblia, sino que es la luz menor que trae a la gente a la Biblia. Y me imagino que los que profesan la fe de la davidiana deben recordar la cita de Elena White porque ella lo repite una y otra vez. Si ustedes como pueblo hubieran sido diligentes en el estudio de la Biblia, no necesitarían de mis testimonios. ¿Saben lo que está diciendo? Que los testimonios están sometidos a la Biblia, no encima de la Biblia, están sometidos a la Biblia. Y hay muchos adventistas que lo primero que hacen es, en vez de estudiar la Biblia, leen a Elena White para ver qué dice ella. No, esa no es la forma de leer la Biblia, hermanos. Vayan a la Biblia. ¿Qué hemos hecho esta noche y todas las noches? Leer la Biblia. Eso es lo que tenemos que hacer. Mientras que Elena White trae a la gente a leer la Biblia y poner sus escritos por debajo de la Biblia, ¿sabe lo que hace usted? Mis escritos están por encima de la Biblia. ¿Por qué? Este mensaje no fue dado ni a los profetas del Antiguo Nuevo Testamento. Peor a Elena White, yo estoy por encima de ellos, porque yo nomás recibí ese mensaje. ¿Saben lo que significa eso? Ustedes no pueden leer la Biblia sin mi ayuda. Eso causa parálisis mental. Qué diferente es el espíritu de Elena White. Pero voy a dejarlo ahí porque en realidad es otro tema, no quiero mezclar. Solamente me quedo con el tema de Mateo, llegando a la siguiente conclusión. Hermanos, cuando Jesús mandó a sus discípulos a quedarse solo con la casa de Israel y predicar solo a la casa de Israel, y les dio autoridad para sanar y hacer milagros, porque la casa de Israel, al escuchar el mensaje del reino, lo primero que iba a preguntar es, ¿y las señales? Por eso es que a Jesús le pedían señales. ¿Se acuerdan ustedes cuando Jesús alimentó a 5,000 personas? Inmediatamente, cuando vieron la señal de la multiplicación de los panes y los peces, ¿qué hicieron? Querían coronarle rey. ¿Por qué? Por la señal. Él es el Mesías. ¿Ya? Querían coronar al rey. Señales. Por eso. Jotef ha equivocado el camino. Ha mutilado el mensaje de la Biblia y les ha hecho creer que solamente debe predicar a la iglesia adventista, que es la oveja perdida de Israel hoy. Pero no les ha dado señales a hacer. Jesús sí lo hizo. ¿Y las señales? Peor aún. Jesús les dijo a sus discípulos, si no los reciben, salgan, váyanse. ¿Qué dice usted? Quédense. Víctor Jotef no solo que es un falso profeta, sino que es mentiroso, fue y engañó a muchos. Señor, tenga misericordia de él. Desafío a nuestros hermanos davidianos para que ustedes estudien la Biblia.
Si la Biblia necesitara ser interpretada solo por un profeta, entonces, ¿por qué Juan 16, verso 13 está allí? Léanlo. ¿Para qué quiero yo esa promesa de Juan 16, 13? ¿Para qué? Si el profeta es el que me va a decir todo. ¿Y qué dice Juan 16, 13? Cuando el Espíritu de verdad venga, Él os guiará a toda la verdad. Él os enseñará a toda la verdad. Y entonces, no está diciendo que va a mandar un profeta para que los guíe, sino está diciendo que el Espíritu Santo mismo, Él los guiará. Él os hará recordar todas las cosas que os he enseñado. Es el auxilio del Espíritu Santo prometido a cada uno. Y cuando Jesús le dijo, y no temáis, cuando ustedes sean llevados ante los concilios y sean juzgados, porque el Señor les dirá que deben decir palabras en ese momento. Les hará recordar. ¿De qué tengo miedo? ¿Necesito de un profeta para estudiar la Biblia? No, mis hermanos. El mismo Espíritu que reveló e inspiró la Biblia es el mismo Espíritu que ilumina nuestras mentes para estudiarla, guiarnos a la verdad y establecer la verdad en nuestra vida. Lo único que necesitamos es la guía del Espíritu Santo. Que Dios los bendiga. Y no se dejen engañar por gente que pueden sonar sinceros, pero han sido engañados. Si ellos quieren vivir en su mentira, déjenlos tranquilos. Pero quiero decirles algo más. Las personas que profesan la fe davidiana no vienen a adorar a la iglesia adventista. No vienen. Ellos vienen para buscar a las ovejas flacas, débiles, a ver a quién pueden descarriar de la fe. Tengan cuidado. Y a nuestros hermanos davidianos le digo, el Señor tiene un mensaje para ustedes. Escuchen la palabra de Dios. Pónganse a cuenta con Dios. Dejen que Él los guíe.